Vamos a grabar. ¿Se ve la Sí, diapositiva? sí, Ya parto nomás entonces. bueno, Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Diego Muñoz y yo, Sergio Quitar, y los dos le vamos a hablar sobre los tratamientos paliativos que se aplican en radioterapia. Bueno, a modo de introducción, los cuidados paliativos son un esfuerzo interdisciplinario para poder mejorar la calidad de vida de los enfermos, principalmente de cáncer. Dentro de los tratamientos paliativos tenemos la radioterapia paliativa, la cual es una técnica que emplea radiación ionizante para poder tratar principalmente síntomas relacionados con el cáncer. Según la RAE, paliativo se refiere a un tratamiento determinado que tiene la finalidad de mitigar el dolor de un enfermo. Como dije anteriormente, principalmente un enfermo de cáncer. Entonces, la radioterapia paliativa es de suma importancia en el tratamiento de los síntomas que surgen producto de tumores, ya sea, por ejemplo, el dolor, ya que en el 75% de todos los pacientes que sufren de cáncer van a necesitar tratamiento para el dolor que ellos sienten, o otros síntomas asociados al tumor. La radioterapia se utiliza con éxito en el tratamiento de una amplia gama de síndromes dolorosos ocasionados por el tumor primario o para las lesiones metastásicas. También es eficaz en el control de otros síntomas relacionados con el cáncer, como hemorragias, disfagias, obstrucción de las vías respiratorias, entre otros. La radioterapia apelativa puede administrarse al igual que la curativa o radical, mediante radioterapia externa, mediante braquiterapia y mediante radiofármacos sistémicos, a lo que se le denomina radioterapia metabólica. Pero la elección de la técnica a emplear depende de las características del caso y de las necesidades del paciente. En la radioterapia externa, el tratamiento suele durar entre 6 a 8 semanas, en donde se dan unas 30 a 35 fracciones, buscando un elevado control tumoral, con una menor toxicidad tardía posible a los tejidos sanos, esto gracias a los límites de dosis. Pero si la misma dosis total la depositamos en un menor tiempo, a lo que se le llama hipofraccionamiento, se consigue controlar más rápidamente el tumor y la sintomatología asociada, pero se expone a los tejidos sanos a una toxicidad tardía adversa de más de 3 a 6 meses. Pero si la expectativa de vida del enfermo es inferior a 6 meses, es aceptar el uso de fracciones más grandes con un acortamiento del tiempo total de tratamiento, es decir, se hace hipofraccionamiento, a costa de aumentar el riesgo de aparición de efectos tardíos, pero que son a largo plazo. Esta situación no es frecuente ya que, como he mencionado, la expectativa de vida de estos pacientes es menor a 6 meses. Por esto, cada caso lleva su indicación y planificación de tratamiento, pudiendo variar normalmente entre 20 sesiones a 4 semanas a una única sesión de un día. El esquema más frecuente en radioterapia paliativa es de 10 sesiones en 2 semanas. En este cuadro comparativo vemos las diferencias entre la radioterapia radical y la radioterapia paliativa. En primer lugar, tenemos los candidatos a realizarse una radioterapia radical, que son los enfermos curables, y para la radioterapia paliativa son los enfermos que no se pueden curar de la enfermedad. El Sergio, objetivo, disculpa, ¿puedes volver a la diapositiva anterior? ¿A qué se refiere el esquema más frecuente? 10 sesiones en 2 semanas. No, no entiendo. eh, profe, eso lo buscamos en un PDF. Yo creo que se refiere como a modo general, cuánto tardan los tratamientos paliativos. O sea, ¿pero qué? O sea, ¿son 10 sesiones o 2 semanas? Porque 10 sesiones en 2 semanas no tiene sentido. A lo mejor, profe, se refiere a que las sesiones están diferenciadas cada 2 semanas, ¿Cómo diferenciar 2 semanas? que sería una sesión, después, 2 semanas después sería la siguiente sesión, y así hasta completar 10. No, nada que Eso ver. podría. No, nada que ver. Ojo con eso. No hagan copy-paste, ¿ya? Lean y entiendan lo que van a poner. Porque, ¿cachai? Que estos motes les pueden quitar la vida. ¿Mm? Mira, podría ser 30 Gray en 10 sesiones, por ponerle en caso. Eso te creo. Eso es como
un esquema súper frecuente de tipo paliativo. Sí, sí, eso lo O, decimos más adelante. mm, pero eso nada que ver, ¿ya? Sigue nomás. ¿Dónde había quedado? Diferencias entre radioterapia radical y paliativa. Ya, en el caso de la toxicidad, en la radioterapia radical se tiene mínima toxicidad tardía, ya que recordemos que las sesiones pueden tardar mucho tiempo, alrededor de 2 meses, pero en cambio en la radioterapia paliativa se busca la mínima toxicidad aguda, ya que se hace hipofraccionamiento. El criterio que toma en cuenta la radioterapia radical es la clasificación TNM, es decir, la etapificación de lo que tiene que ver con el tumor primario, los ganglios linfáticos afectados y la metástasis. Y en caso de la radioterapia paliativa, se tiene que tomar como criterio pronóstico de la enfermedad que tenga el paciente. En cuanto a la dosis total, en la radioterapia radical debe ser mayor a 40 Gray y en la radioterapia paliativa debe ser menor a 40 Gray. Y en cuanto a la dosis por sesión, en la radioterapia curativa o radical va de 1,8 a 2 Gray por sesión. En cambio, en la radioterapia paliativa la dosis es mayor a 2 Gray por sesión. ¿Ya? Aquí se muestra fraccionamiento y dosis que se da en radioterapia paliativa a modo general, es donde para la histología desfavorables la fracción debe ser de 8 Gray en una única sesión, a diferencia si se trata de una histología favorable, es decir, que se trata de un tumor bien diferenciado, que no tenga infiltración vascular, etcétera, entre otras cosas. En este caso se prefiere dar 30 Gray en 3 fracciones, lo que significa, como dijo usted anteriormente, que en cada sesión se debe dar aproximadamente 3 Gray. También en algunas neoplasias se puede aplicar braquiterapia de alta tasa, que son en 2 fracciones de 8 Gray. En cuanto a la simulación, primero hay que evaluar al paciente, ya que puede facilitar la identificación de la posición más cómoda y reproducible para la simulación que logra los arreglos de las. Para el tema de la inmovilización, se usan dispositivos mínimamente restrictivos, como es, por ejemplo, correas y cintas, además de dispositivos más rígidos, como es la máscara termoplástica, que permite una inmovilización del paciente que es más fácil de personalizar. También se pueden usar aditamentos como esponjas que ayudan a tener más comodidad para el paciente. Y en cuanto a la radioterapia estereotáxica, como requiere de un alto grado de inmovilización, se usan moldes termoplásticos y se debe localizar la lesión con dispositivos infrarrojos y confirmación de la posición mediante radiografías ortogonales. Para la localización se usan marcadores radioopacos que pueden ayudar a correlacionar el dolor con imágenes de la simulación. Además, los estudios de resonancia magnética y de tomografía computada por emisión de positrones pueden incorporarse para ayudar a localizar la lesión. En cuanto a la medicación, en el pretratamiento se pueden dar analgésicos y antieméticos, lo que puede mejorar la comodidad del paciente durante las simulaciones y el tratamiento propiamente tal. Y en cuanto al isocentro, para la simulación con un haz de fotones, el isocentro se pone a una profundidad de máximo desde la superficie a una ubicación central, y para la simulación con haz de electrones, el isocentro se pone en la superficie de la piel. Entonces, para la planificación del tratamiento tenemos la radioterapia conformacional 3D, que se usa en la mayoría de los pacientes que reciben tratamiento paliativo. Es un procedimiento en el cual se usa un computador principalmente para crear una imagen tridimensional del tumor. Esto permite que los médicos y los especialistas administren la dosis de radiación más alta posible al tumor y a la vez protejan lo más posible de la radiación al tejido normal mediante ángulos de campos oblicuos. En cuanto a la IMRT, que un número no despreciable de pacientes se usa esta técnica, en la cual los rayos de radiación se adaptan a la forma del tumor. Y también se puede usar cirugía estereotáxica, que es una técnica de radiación de alta precisión que permite radiar con dosis ablativas, como son, por ejemplo, tumores de cabeza y cuello. Pero la elección de la técnica va a estar en relación con la fisiología y el estado que se encuentra el paciente al momento de empezar el tratamiento paliativo. Ahora vamos a ver algunos tratamientos paliativos que se aplican en radioterapia. Bueno, vamos a empezar con la metástasis óseas, que es la causa más frecuente de dolor relacionado con el cáncer, ya que más del 50% de los enfermos con metástasis óseas presenta trastorno del movimiento y además desarrollan mucho dolor. Los tumores primarios responsables de producir metástasis en los huesos son, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, siendo la localización de la metástasis más frecuente pudiendo ser en la columna, en las costillas, en la pelvis, también puede ser en el cráneo y en el tercio proximal del fémur. El objetivo del tratamiento paliativo de la metástasis ósea con radioterapia
es principalmente controlar el dolor, mejorar la calidad de vida y mantener una movilidad, además de que disminuye el riesgo más que nada de sufrir fracturas patológicas. La posición para tratar la metástasis óseas es en posición de cúbito supino en la mayoría de los casos, en donde los brazos se ponen hacia los lados, pero se levantan sobre la cabeza en los casos que se trate de metástasis a nivel del tórax. Los dispositivos angulados que elevan el tórax pueden usarse para los pacientes que presenten dificultades para respirar. Para la localización de las lesiones se puede usar marcadores radiopacos que se pegan en la piel para asegurarnos que las regiones clínicamente involucradas estén abarcadas por el campo de radiación. En cuanto a la inmovilización, se tienen que usar sistemas de inmovilización rígidos debido a la necesidad de precisión de la configuración de además de usar radioterapia guiada por imágenes que nos sirve para verificar la posición del tumor. Y estas pueden incluir imágenes ortogonales o con tomografía computada. Ahora, en cuanto a los volúmenes de destinos y órganos de interés, si por ejemplo hay metástasis a nivel de un cuerpo vertebral, para la definición del PTB se debe abarcar todo el cuerpo vertebral involucrado, los pedículos y la distensión microscópica. En cuanto a las estructuras críticas, se tendría a la médula espinal, ya que debe ser delineada gracias a la resonancia magnética de unos 5 a 6 milímetros hacia superior e inferior, a nivel del CTB. Para la planificación del tratamiento se utilizan haces de fotones de 6 megavolts, ya que disminuyen la penumbra y reducen la dosis de salida en relación con los fotones de mayor energía. Y en cuanto a la disposición de son múltiples haces coplanares, posterior, sin oposición, o campos de haz en arco posterior con el isocentro en el centro del PTB. Pero cabe señalar que los haces no coplanares y la radioterapia de intensidad modulada pueden usarse para objetivos que son de forma más irregular. En cuanto a la dosis y fraccionamiento, con radioterapia externa se asocia a un alivio completo del dolor en el 30 al 60% de los pacientes. El promedio de duración de la analgesia alcanzada oscila entre los 3 a 6 meses y se logra una analgesia óptima entre la primera y cuarta semana después de completar la radiación. El tema de la dosis puede variar desde fraccionamiento desde una única dosis de 8 grays a 30 grays en 10 fracciones. El esquema de fraccionamiento y dosis se deja a criterio de los especialistas en radioterapia, pero la mayoría de los oncólogos en radioterapia suelen tratar con dosis muy altas y en tiempos muy cortos, es decir, usan hiperfraccionamiento para la metástasis. También las metástasis óseas pueden ser tratadas por los especialistas de medicina nuclear, en donde la dosis se administra de forma intravenosa, es decir, un radiofármaco se administra de forma intravenosa, liberándose la radiación a una distancia muy corta de las células tumorales. Esto debido a que el isótopo radioactivo se une a la hidroxiapatita de la interfase hueso-tumor. Los dos isótopos aprobados para la paliación de metástasis osteoblásticas son el estroncio SR89, que también es llamado mestatron, y el samario SM153, que también es conocido como Padramet. Los radiofármacos tienen la ventaja teórica de que pueden actuar contra varias metástasis y en diferentes sitios del cuerpo de forma simultánea. Pero las contraindicaciones fundamentales para estos tratamientos son la compresión medular, la compresión de raíces nerviosas, la trombocitopenia, la leucopenia y el embarazo. La analgesia se logra entre la primera y segunda semana del tratamiento y con una duración de 1 a 6 meses. El riesgo más importante de estos tratamientos con radiofármacos es la mielosupresión. Por esta razón, en los pacientes que tengan baja reserva medular, no se les debería indicar este tratamiento. Una pregunta, ¿qué, qué emisores son, qué tipo de radiación emite el estroncio 89 y el samario 153? ¿Beta? O ¿Beta? sea, perdón, gamma, perdón. ¿Gamma? ¿Sí? ¿Seguro? ¿De qué energía? No lo sé, profe. Me lo va a buscar porque no es gamma. ¿Mm? ¿Lo busco al tiro o después? No, su compañero, que lo busque. Su compañero de equipo. Ya, profe, lo estoy buscando. ¿Ya? ¿Sigo mientras? Siga.
Profe, Ya, disculpe, tiene desintegración beta. Ya, pues. Entonces, son electrones. ¿Y de qué energía? Mil, disculpe, 1492 megaelectronvolts. Ya, 1492 MeV. Por lo Eso es tanto, para eso es para el estoncio. Disculpe. ya. ¿Y el samario? Sigo buscando el sumario. Ya. Porque si hubieran sido gamma, si le dan eso, matan al paciente, po. Están ok. eso, electrón 189, samario 153, y hay otro fármaco que también se usa, que me parece que es un emisor alfa, ¿ya? Pero aquí no se usa demasiado. Profe, Mm, pero estos tratamientos se usan aquí en Chile, que Por esto no es de supuesto. Chile, porque la profe de medicina nuclear la otra vez no nos dijo nada sobre esto, la verdad. De estos tratamientos contra la metástasis con estos radiofármacos. No, sí se usan. Sí se Ah, ya. usan. Se usan en Chile, al menos en la fundación han utilizado, e incluso habían visto la posibilidad de traer, pero resulta que hay un tema con el precio. ¿Mm? El samario se ocupa para metástasis de osteoblástica, lesiones osteoblásticas de próstata, sobre todo. ¿Mm? Así que una de las gracias de estos emisores, que son emisores beta, y como es un beta, es un electrón, y los electrones no penetran mucho, dependiendo de la energía, es su penetración. Acuérdense que para 6 MeV, 6 millones de MeV, electron volt, teníamos una penetración de aproximadamente 1 centímetro, 2 centímetros. Entonces, si tenemos 1000, son milímetros, ¿ya? Entonces, este samario se va a ir a dosar justo donde están las lesiones osteoblásticas, ¿ya? Eh, Porque en el fondo es un competidor del calcio, y como se va a juntar con la lesión osteoblástica, va a ser una irradiación súper localizada. Esa es la gracia de este sistema de este tratamiento. ¿Ya? Ya, profe. Volvemos a lo mismo. Si van a poner cosas, averigüen bien. No lleguen y peguen. Copy-paste, no. Dale, sigan nomás. Ya, otro tratamiento que se hace radioterapia paliativa es para tratar la compresión medular, en donde está indicada para los pacientes postoperatorios para poder mejorar el dolor y la capacidad ambulatoria. La compresión externa de la médula espinal causa síntomas neurológicos y el origen de la compresión incluye traumatismos, enfermedades degenerativas, abscesos y tumores. Clínicamente, los pacientes refieren el 90% dolor y hasta el 50% presenta dificultad progresiva a la deambulación, defecación y micción. La compresión medular aparece entre el 5 y el 14% de los enfermos oncológicos, pero se considera una urgencia médica, ya que si no se trata en 24 o 48 horas del inicio de los síntomas, esta puede ocasionar parálisis, pérdidas sensitivas y difusión de los esfínteres. El promedio de expectativa de vida después del diagnóstico de una compresión medular es bastante corto, pero un tercio de los pacientes pueden sobrevivir más de un año. Ante la sospecha de una posible compresión medular, el paciente va a hacerse una resonancia magnética y en caso de ser diagnosticada se procede de urgencia al tratamiento para poder así evitar la paraplegia o la tetraplegia. Ya, paraplegia o tetraplegia. Disculpa. Eh, Comentario. Los pacientes con compresión medular es una urgencia. Esta es una de las urgencias en radioterapia. Compresión medular, porque si el paciente no se irradia, o sea, corre el riesgo de que se comprima y se rompa la vértebra y comprima el canal medular, produciendo la paraplegia y tetraplegia, ¿ya? Los pacientes pueden ir, hay veces que o se irradian, ¿ya? Si la compresión es estable, me refiero a que no corre mucho riesgo de que se vaya a romper, ¿m? Van directamente a radioterapia. Pero si la compresión no es estable, que tiene mucho riesgo de que esto se va a movilizar y va
a comprimir el canal, lo que hacen es que primero lo llevan a cirugía, donde fijan la columna y después se irradia el paciente. Una vez fija la columna con tornillos, con clavos, para que ésta tenga una estabilidad y después se irradia el paciente. ¿Ya? Eso. Adelante. Bueno, la posición del paciente para tratar la compresión medular puede ser en decúbito supino o prono. Esto depende únicamente de la posición más cómoda para el paciente. La localización se hace delineando las áreas de compresión de la médula espinal con resonancia magnética o con tomografía computada. En cuanto a los volúmenes y planificación de tratamiento, para el campo lateral hay que cubrir el ancho del cuerpo vertebral con un margen de 1 a 2 centímetros, en donde se deben incluir las áreas de extensiones de tumores paravertebrales. Y para los campos superior e inferior se da 1 centímetro de margen si se usa resonancia magnética o 2 centímetros si se usa tomografía computada. Y se debe abarcar el cuerpo vertebral por encima y por debajo de la metástasis epidural. Para la compresión medular se utilizan haces de fotones basados en la anatomía del paciente, por lo general de 6 megavolts, en donde los haces laterales opuestos se ocupan para lesiones cervicales, y aquí se debe evitar más que nada el esófago porque es un órgano de riesgo. Los haces en posterior anterior se usan solamente para lesiones torácicas o lumbares, y en antero posterior para lesiones lumbares que se aproximan a la línea media. Entonces, el tratamiento paliativo para la compresión medular consiste en radioterapia externa, en donde se deben incluir la o las vértebras afectadas por completo, además de la adyacente hacia caudal y hacia craneal. El término estándar consiste en administrar 30 Grays en 10 fracciones, pero en el caso de histologías más radioresistentes, se opta por dar 800 centigrays por fracción durante unos 2 días. Vuelta, devuélvete. Ya, primero, esto ya no se hace. ¿Ya? Se irradia la vértebra, sencillamente. ¿Ya? No se irradia una vértebra más arriba y una vértebra más abajo. Esto de irradiar una vértebra más arriba y una vértebra más abajo es porque se hacía antiguamente porque no teníamos una tomografía computada. Entonces, como estaba la incertidumbre que si le estaban apuntando o no a la vértebra que correspondía, se aseguraban. Decía, ya, irradiemos la de arriba y la de abajo, en todo, allá, entonces así nos aseguramos todo. Pero resulta que hoy en día tenemos el TAC. Podemos marcar cuál es la vértebra comprometida. Podemos marcar si es que hay algún tumor paravertebral que esté extendiéndose. ¿Ya? Y en base a eso, ¿cómo se llama? Hacer la balística que se llama, o la puntería con los haces de radiación. ¿Ya? Esto está malo. Se dan 8 Gray en una fracción. No, en una sola fracción, no durante 2 días, no. Le das 8 Gray en una fracción. ¿Ya? Y el anterior, por favor, muéstrame el anterior, que también hay otro mote. Es prescribir una profundidad de 10 centímetros según la anatomía del paciente. Esto ya no, pues, si ya tenemos un TAC estamos viendo la tomografía, la prescripción se hace en la zona donde está el volumen blanco, ¿ya? Está bien eso, campos anterior y posterior, o campos posteriores laterales. ¿Cuál es la idea de estos tratamientos paliativos? En general son campos muy sencillos, son arreglos de campos muy sencillos, ¿ya? No, uno no se puede poner demasiado creativo metiendo muchos campos. ¿Por qué? Porque más te demoras en hacer el tratamiento y más riesgo corres de que el paciente no aguante la posición y se empiece a mover. ¿Ya? Entonces, por esa razón, uno trata de ser lo más sencillo posible. Menos en este caso, menos es más. ¿Ya? Porque tomen en cuenta que el paciente viene adolorido y ¿cómo se llama? Y si le duele, se va a mover. ¿Ya? Ya, Sí, profe, Sergio. esto ya lo dije. Sí. Y ahora pasemos a otra patología que se trata en radioterapia paliativa, el cual es el cáncer de esófago. Este cáncer debuta en un estadio avanzado en el 60 al 70% de los casos.
El cáncer de esófago se diagnostica con técnicas de imágenes como el ultrasonido y la tomografía computada, pero también se pueden hacer estudios microbiológicos como es el exudado nasofaríngeo. Para el control de los síntomas como la disfagia y la adenofagia, se ha propuesto el empleo de radioterapia externa, endoprótesis y brachioterapia intraluminal, que pueden estar solas o combinadas con quimioterapia. La radioterapia externa se usa para la paliación de las disfagias secundarias cáncer de esófago, con una supervivencia media de los pacientes entre 5 a 9 meses. En la actualidad, en los cánceres de esófago avanzados, el tratamiento de elección es la radioquimioterapia, es decir, radioterapia con quimioterapia. El cáncer de esófago es una neoplasia relativamente poco frecuente, pero es muy letal cuando se presenta. Se detecta generalmente en etapas avanzadas y el síntoma más común es la disfagia, habiendo ya invadido al menos las capas musculares propias y casi siempre metástasis a ganglios linfáticos u otro órgano. Las técnicas de rutina emplean un campo anterior y dos oblicuos posteriores, una fracción diaria de 200 centigrays durante 5 días a la semana. Ya. Yo voy a empezar hablando sobre la radioterapia holocraneal o cerebral total. Diego, En el, Diego, ¿sí? disculpa, Diego, vuelve para atrás, por favor, Sergio. Sergio, una pregunta. Eh, ¿Esto de cáncer de esófago es un tratamiento paliativo? No, o sea, para el cáncer de esófago en sí, no, más que nada es para aliviar el síntoma producto del cáncer de esófago que para aliviar la disfagia, es decir, el problema de deglutir. Pero en sí, todo esto que está abajo es un esquema de tratamiento paliativo, Sí, seguro. por la información que encontré, sí. Por la información que me diste antes, tú me dijiste que los tratamientos paliativos eran más de 2 Gray, y acá solamente le están dando 2 Gray. Y me dijiste que eran de curso corto, o sea, 1 o 2 semanas. Y acá hay 35, 30, 35 sesiones, 6, 7 semanas. ¿Me cacháis? Ah, ya, ya. Ah, ¿te fijas? Lo que tú me mencionaste acá arriba, claro, uno podría hacer un tratamiento así para la disfagia, ya, pero lo que tú me estás hablando acá abajo es un tratamiento curativo, ¿ya? Eso es. ¿Cuánta fracción y dosis se da entonces para la disfagia? Mira, pueden ser, mira, pueden ser 30 en 10 también, ¿m? O 20 en 5. En 5 días, veamos, 5 días de 4 Gray por día, Ah, ¿ya? ok. Vamos, next. Que Ya, siga su entonces compañero. continúo. Bueno, la radioterapia holocraneal o cerebral total, como también se le llama, es un tratamiento que se usa en general para metástasis cerebrales múltiples y se ocupan aquellos pacientes con metástasis cerebrales únicas a los que se le ha hecho una resección quirúrgica. O sea que se le resecciona la metástasis, pero siguen apareciendo y hay una metástasis ahí. Estas metástasis son bastante frecuentes, aparecen entre el 20 y el 40% de los enfermos de alguna patología oncológica y se detectan con técnicas de TC, resonancia magnética o PET. El promedio de supervivencia de pacientes tratados con radioterapia es de aproximadamente 6 meses. También existe otro tratamiento que no es de radioterapia en el que se usan corticoides y la media de supervivencia para esos pacientes es de 1 a 2 meses. La radioterapia holocraneal sirve para paliar, entre comillas, eficazmente gran variedad de síntomas neurológicos como pueden ser la cefalea, los mareos, ciertos defectos neurológicos focales y la somnolencia. Lo malo de este tratamiento, o el mayor riesgo que acarrea, es el deterioro cognitivo que se asocia también a la demencia, y estos efectos pueden aparecer 3 meses después o más tardío, como pueden ser más de 6 meses incluso. Sigue Sergio. Bueno, para este tratamiento el paciente se debe posicionar en una posición supina
con la cabeza en estado neutral. Y en cuanto a la localización, al paciente se le coloca una máscara termoplástica para evitar el movimiento de la cabeza, y se toma en cuenta la posición de los láseres en estructuras como la nariz y el conducto auditivo. Para este tratamiento se utilizan fotones de 6 megavolts con campos laterales opuestos, y el isocentro debe estar en el plano sagital medio del paciente. Y la dosis y el fraccionamiento, los más utilizados son 30 grays en 10 fraccionamientos. Continúa. Para este tratamiento se debe utilizar una rotación del gantry hacia posterior en 5 grados, lo cual minimiza la divergencia del lente. El colimador también se debe girar para bloquear la órbita anterior y los tejidos anteriores de la base del cráneo. Disculpe. El colimador se debe mantener en un grado de 90 grados y se debe abrir para proporcionar un margen superior y posterior de al menos 1 centímetro más allá del cráneo, es decir, más grande que él. Continúa, por favor. Espérate, vuelta. ¿Qué es lo que es el lente? Divergencia en la lente. ¿A qué se refiere eso? Que evita que los haces se dispersan o diverjan, que tengan una... ¿Seguro? No, ya no. ¿Cómo hacen copy-paste, por favor? Y entienden que a esta altura del partido pueden hacer eso. Si van a poner algo, léanlo y investiguen qué están poniendo. ¿Ya? Porque ahí uno los pilla, puta, cualquiera que sea. Miren, ¿qué es lo que está diciendo? Una rotación del gantry posterior de 5 grados minimiza la divergencia, pero pues, mire, está mal redactado este botón. Minimiza la divergencia. ¿La divergencia de qué? De las de radiación. ¿Para qué? Para no irradiar la lente. La lente se refiere al cristalino, para poder proteger el cristalino. ¿Ya? Lo que buscan con esto. Por eso el colimador se gira y se bloquea, la órbita anterior, la parte anterior del ojo se bloquea para no irradiar el cristalino, y los tejidos anteriores a la base del cráneo. ¿Ya? ¿Ya? Así que ojo con eso. Uno de los cuidados que hay que tener cuando se hace una irradiación de cráneo, básicamente se trata de no darle una dosis más allá de 3 Gray a los cristalinos, ¿ya? Para que en el fondo no en el mediano plazo no haga una catarata. En todo caso, por lo que dura, lo más probable es que se va a morir antes. Y lo otro, Diego, me hablaste de los corticoides. ¿Qué hacen los corticoides? No lo sé, la verdad, profe. Esa parte no la investigué. Como no era parte del tratamiento de radioterapia, Entonces, ¿para qué la puso? no la puse, solo la dije como para decir que existía otro tratamiento aparte del de radioterapia. Ya, sí. Los corticoides no es un tratamiento en sí. ¿Ya? Los corticoides es un medicamento, los corticoides que evitan el edema cerebral. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando se están irradiando, se irradia el cráneo, eh, está la posibilidad de que empiece a inflamarse el tejido encefálico, ¿ya? Y va a producir edema. Y como va a producir edema y se va a empezar a hinchar el cerebro, se va a empezar a comprimir contra las paredes del cráneo. Es por eso que a estos pacientes que son tratados con radioterapia al cráneo completo, se les deja un tratamiento con corticoides para que no vayan a sufrir edema cerebral y se compliquen. ¿Ya? Es eso. Siga nomás, don Diego. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de las metástasis cerebrales en torno a la radiocirugía estereotáctica.
Recordemos que en este tratamiento se utilizan múltiples trayectorias paralelas con diferentes haces, o sea, varios haces, los cuales tienen diferentes trayectorias. Estos haces no tienen mucha energía, pero el tratamiento se diseña con el fin de proporcionar altas dosis al interior, a las metástasis que están dentro del cráneo, y que luego esta dosis decaiga de forma rápida. Estas lesiones metastásicas dentro del cráneo son bastante pequeñas, entre 40 milímetros o podrían ser mucho más pequeñas, por lo que el estudio requiere una muy buena inmovilización y imágenes de referencia para saber dónde están estas lesiones. Continúa, por favor. En torno a la inmovilización, se utiliza un marco que es de material rígido, el cual se fija al paciente mediante la colocación de tornillos. Este marco nos va a permitir una movilización total del paciente, es decir, que el paciente no va a poder mover la cabeza, lo que hace mucho más exacto el tratamiento. Y en torno a la localización, se realizan estudios de tomografía computada y resonancia magnética con el paciente en posición de cúbito supino, para tener unas ciertas imágenes de referencia, los cuales van a ser registradas en el sistema de coordenadas. Continúa. Bueno, la planificación del tratamiento se puede realizar mediante varias formas, la cual podría ser en donde se utilizan diversos sectores, diversos campos en donde se utilizan los colimadores multilámina para así poder lograr una distribución de dosis más irregular y en donde uno es más personalizable. Uno la puede poner de forma mucho más cómoda para no irradiar estructuras que no se desean irradiar. También se pueden utilizar colimadores fijos en forma circular, como los que se ocupan en el equipo CyberKnife, y también se pueden utilizar de 6 a 8 campos de fotones arqueados. Y para la dosis, según la RTOG 9095, debemos utilizar 24 grays para lesiones de 2 centímetros o menos, 18 grays para lesiones de 2.1 a 3 centímetros y 15 grays para lesiones de 3.1 a 4 centímetros. Por favor, continúa. Bueno, vamos a abordar ahora el tema de la obstrucción, enfocándonos en el tema de la obstrucción de las vías aéreas, ya que es un tema importante, ya que puede ser potencialmente fatal para nuestro paciente, es decir, que nuestro paciente puede morir a causa de que una lesión tumoral produce una compresión, una obstrucción de los bronquios y la tráquea, y lo cual impide a nuestro paciente respirar y lo que puede llevar a su muerte. La causa más común de estas obstrucciones se debe al cáncer de pulmón, el cual ocurre en el 20 al 30% de los casos. Es decir, que en el 20 al 30% de los casos de cáncer de pulmón ocurren casos de obstrucción debido a lesiones tumorales. Los síntomas más comunes en estos pacientes son la tos, la disnea, y esto puede avanzar y evolucionar hasta la falla o insuficiencia respiratoria si es que no hay ninguna intervención de ningún encargado de la salud, ya que esto solo se deja escalar porque nosotros lo dejamos ser. Por favor, continúa. Para el posicionamiento, el paciente debe colocarse en posición de cúbito supino, con los brazos por encima de la cabeza, y si la obstrucción es muy grave, podemos utilizar una tabla angulada para que el paciente pueda elevar el tórax, dándole más comodidad. Es decir, que podemos elevar la tabla o la camilla para que el paciente pueda respirar. Y para localización, la localización de las lesiones tumorales que producen la obstrucción se hace mediante medio de contraste, ya que esto no solo nos va a dar la localización de la lesión, sino que nos va a dar información sobre ella. Es decir, nos va a decir si tiene o no vascularización, por lo que nos puede dar más información para poder caracterizarla, es decir, si es benigna o maligna, es decir, cuánta atención tenemos que poner en esta lesión. Por favor, continúa. Para este tipo de tratamiento específicamente no se necesita un método de inmovilización rígido. Nuestro paciente tiene que estar mucho más cómodo, ya que se prioriza que nuestro paciente pueda respirar. Entonces el paciente puede adoptar una posición sentado, pero tiene que estar rígido, o sea, firme de todas maneras, para que evitar los movimientos. Y en la definición de los campos, la lesión que causa esta obstrucción, la lesión tumoral, va a ser nuestro GTB.
y debe incluirse con un margen combinado del CTB y el PTB. Es decir, que el GTB debe tener un margen entre 1,5 a 2 centímetros. Y los órganos que no, el tejido normal y las estructuras críticas se deben excluir del margen si es que estas estructuras interfieren en la trayectoria del haz. La siguiente, por favor. Bueno, para la realización de este tratamiento se puede utilizar la radioterapia externa, en donde se utilizan haces de 6 megavolts y se utilizan campos anteroposteriores. Y también se puede utilizar la braquiterapia, en el cual se necesitan tomografías computadas de simulación para poder realizar simulaciones 3D. Y para la dosis y el fraccionamiento de la braquiterapia se pueden utilizar, disculpen, tasas de dosis alta y tasas de dosis baja. En las tasas de dosis alta se utilizan de 10 a 14 grays en 2 fracciones, con una semana de diferencia entre las sesiones. Y para la tasa de dosis baja, se pueden administrar de 20 a 25 grays en una sola fracción. Es mucho más hipofraccionado y es para casos mucho más extremos. También existe otro fraccionamiento que es muy parecido al de la braquiterapia, pero tiene una tasa de dosis alta de 15 grays. Continúa, por favor. Alto, alto, vuelta. Ya. Casos más extremos, no. O haces la alta tasa o haces la baja tasa. Todo depende de lo que tengas en tu servicio, ¿ya? Porque en tu servicio nunca tienen las dos cosas. Es como antieconómico tener alta y baja tasa, no, ¿ya? ¿Y por qué aquí se hace con alta tasa 2 fracciones? Porque como ya vimos en braquiterapia, es alta tasa, la dosis es muy alta la cantidad de radiación por minuto, el daño que hay es mayor. Por lo tanto, aquí tenemos que fraccionar la dosis. Y como vimos acá, que si hacemos baja tasa, solamente le vamos a hacer una sola fracción de 20 a 25 gray, ¿ya? En una sola fracción. ¿Y cuál es la razón? Porque como es baja tasa, no vamos a producir tanto daño, ¿ya? Y por otra parte, como es baja tasa de dosis, esto se va a demorar por lo menos en dar esa dosis, dependiendo de la actividad de la fuente, fácilmente un día y medio. ¿Ok? Porque es baja tasa de dosis. ¿Ya? Aprovechemos aprovechemos este minuto para recordarle un poco de la materia, ¿ya? Integren las cosas que han visto, ¿ya? No lleguen, hagan copy-paste. Por favor, ¿puedes volver una atrás? Sí. Mira, un comentario, Diego. ¿Cómo se llama este tipo de urgencia de obstrucción? ¿Tiene un nombre especial? ¿Algún nombre? La verdad es que no lo sé, profe. Ya. Mira, estaba escuchando, pero porque tú me hablaste de tumores, qué sé yo, Pero miren, el tratamiento, hay 2 urgencias en radioterapia. Existen solamente 2. Uno es la compresión medular. Esa es una urgencia. Y la otra urgencia, ese es el síndrome de vena cava. ¿Ok? El síndrome de vena cava es un tumor que está creciendo y comienza a comprimir la vena cava. Por lo tanto, el paciente se empieza a asfixiar, pero no se empieza a asfixiar porque no puede entrar aire, sino porque como no está pasando la sangre no se puede oxigenar. ¿Ok? Y por eso se empieza a asfixiar. ¿Ya? Y esa es una urgencia en radioterapia, de un tratamiento paliativo de urgencia. El paciente viene prácticamente ahogado, en el sentido que, claro, como decía Diego, no se puede acostar porque se ahoga, hay que ponerlo en posición semisentado
O sea, uno trata de acostarlo lo más que se pueda, lo más que pueda soportar. Le pones oxígeno para que sea capaz de aguantar en la posición. Y el tratamiento en sí, como es un tratamiento paliativo de urgencia, se le dan, dosis de, me parece que se le dan 8 Gray en una fracción y se le puede repetir al día siguiente, en 2 sesiones. O sea, en el fondo se le pueden dar, perdón, se le dan 4 Gray en una fracción y al día siguiente le das 4 Gray nuevamente. No se le dan 8, se le dan 4. Sí. Esa es y esas son, acuérdense, esas son las 2 urgencias en radioterapia. El resto puede esperar. El resto es manejable y no es en el fondo eso. Por eso decía, Diego decía, ¿no? Puede ser fatal para el paciente. En el caso del síndrome de vena cava, puede ser fatal para el paciente. Y los retos, los conmino a que busquen en qué consiste el síndrome de vena cava, ¿ya? Porque hay varios signos. El paciente está como de color azulino, ahí aumenta la circulación cutánea, ¿ya? Aparte de la respiración, la dificultad respiratoria, ¿ya? Búsquenlo, ¿ya? Así que esa es tarea para ustedes, para todos. Síndrome de vena cava. Ya, Dieguito, sigamos. La próxima, ya, continuemos. El sangrado no suena como algo muy importante clínicamente, pero en este caso el sangrado se asocia, o sea, el tratamiento de radioterapia entra en juego cuando se desconoce la causa de este sangrado y cuando ya se han agotado todas las opciones terapéuticas. Es decir, el paciente pasó por todo el hospital antes de llegar a radioterapia, porque el paciente tiene un sangrado que se desconoce y el sangrado puede ser interno también. Muchas veces el sangrado es interno. Y este sangrado se asocia a lesiones tumorales que pueden ser benignas o malignas. Y en este caso, las lesiones benignas, el sangrado se asocia en este caso cuando el tumor tiende a crecer y este crecimiento del tumor viene asociado con un rompimiento de los vasos circundantes, que pueden ser, que son muy frágiles, de bajo calibre. Entonces, al esta lesión irse expandiendo o creciendo, estos vasos se van rompiendo y ahí se produce este sangrado. Y el sangrado también se asocia en una lesión infiltrante o maligna, cuando esta lesión tumoral infiltra un vaso grande y termina por romperse, produciendo una hemorragia importante. Ahí es cuando entra en caso este tratamiento de radioterapia. Por favor, continúa. Y también cabe mencionar que estas lesiones tumorales pueden provenir de pueden ser primarias o secundarias. Es decir, que pueden deberse a un cáncer que estuvo en otro lado y gracias a un proceso metastásico llegó a romper ese vaso. Bueno, en el caso del sangrado, las dosis tienen que ser los esquemas más frecuentes son bastante hipofraccionados. En general se ocupa una dosis única de entre 8 a 10 grays, pueden ser dosis de 5 grays en 3 fraccionamientos y dosis de 4 grays en 5 fraccionamientos. El posicionamiento del paciente varía en torno a la estructura y la zona en donde se produzca la hemorragia, ya que todas tienen diferentes... El paciente tiene diferentes estructuras, todas tienen sus propios tejidos normales, sus propios órganos de riesgo que se deben hacer. El tratamiento se debe planear de forma diferente según la zona. Eso es lo que quería decir. Continúa, por favor. En la metástasis de piel y tejidos blandos, en la radioterapia se utiliza para aliviar los síntomas causados por la propagación del cáncer en el que esté afectando a la piel o a los tejidos blandos. Muy rara vez se espera que el tratamiento de radioterapia cure ese cáncer,
pero en general se utiliza para ayudar a reducir el tamaño de los tumores que se puedan producir y evitar el crecimiento. Es decir, que ya este cáncer ya no se sigue expandiendo y ya se vuelve cada vez menos peligroso, pero en realidad no se utiliza para curar el cáncer, no es un tratamiento de curación. Y los cánceres que producen más metástasis a los tejidos blandos o que los producen con más frecuencia son el cáncer de pulmón, el carcinoma colorectal, el melanoma, el cáncer de mama y la lista continúa. Por favor, continúa, Sergio. En la localización e inmovilización, estos son algunos ejemplos en realidad porque ya dijimos que la lista sigue en torno a los cánceres que pueden producir las metástasis a la piel y a los tejidos blandos. En el caso de la metástasis ganglionar en cabeza y cuello, el paciente se debe posicionar en posición de cúbito supino, con la cabeza extendida y con los hombros a los lados y mirando hacia abajo. La inmovilización para la inmovilización se utiliza una máscara termoplástica. En la metástasis pulmonar y mediastínica, también el paciente debe estar en decúbito supino, pero en este caso con los brazos por encima de la cabeza o también pueden estar a los costados. En la metástasis cutánea se utiliza un bolus con 1 centímetro de espesor. Y en la metástasis hepática, el paciente debe posicionarse en decúbito supino también, con los brazos por encima de la cabeza, para tener una imagen desde la entrada torácica hasta las crestas ilíacas, que es todo el rango que queremos. Continúa, por favor. ¿Para qué se usa el bolus? ¿El bolus qué función tiene? Homogeneizar la dosis. Homogenizar la dosis. Vuelve para atrás, Sergio, un poquito, por favor. No, una más, una para adelante. Ya. ¿De qué estamos hablando aquí? Metástasis cutáneas. O sea, metástasis que van a aparecer en la piel. ¿Ya? Como se vamos a usar radiación en la piel, ¿qué ocuparía usted, Sergio? ¿Qué ocuparía? Clases de electrones. Electrones, ya. Y como están tan en superficie, para eso necesitamos poner un bolus, para que la dosis llegue bien a la superficie. Si no, porque si ponemos el haz solo, va a llegar más en profundidad que en la superficie, que es donde está el tumor. ¿Cierto, Sergio? Sí, profe. Muchas gracias, Sergio. Prosíganos. Dale, Sergio, sí, al anterior. Ya. Ya. Para la planificación del tratamiento, en general utilizamos una planeación 3D con fotones de 6 a 10 megavolts o con electrones para abarcar un PTB dentro del 80 y el 100% del IDL. Las dosis pueden variar dependiendo de la patología a la que nos estemos enfrentando, pero en general se utilizan dosis de entre 3 a 4 grays por fracción, en general. Algunos ejemplos de dosis de fraccionamiento son las metástasis hepáticas, en donde se utilizan 10 grays en 2 fraccionamientos, los cuales son administración de 3 veces por semana. La metástasis en la piel, se utilizan 8 grays en una fracción única, las cuales se separan entre 6 a 24 horas según por la sesión. Y las metástasis suprarrenales, perdón, se utilizan de 2,5 a 3 grays por fracción, teniendo una dosis total de 30 grays. Diego, ¿qué es lo que es el IDL? Me pillaste con eso. Esto, el IDL. Es la línea de prescripción de isodosis. Ya. Línea. Ya, dose isótopos. Ya, ok. Vale. Súper. Continúa. Gracias. Bueno, el cáncer de pulmón es una patología horrible. Y desgraciadamente el tratamiento paliativo de cáncer de pulmón se indica para aquellos pacientes que su cáncer es incurable
es decir, que solo pueden esperar y que sufren síntomas dolorosos como pueden ser el dolor cardíaco, el dolor torácico, perdón, la tos, la disnea, la hemoptisis, etc. La media de supervivencia en estos pacientes con cáncer de pulmón en un estadio avanzado es de 5 meses, pero la radioterapia tiene muy buena eficacia para tratar los síntomas de este cáncer de pulmón, eh, y su eficacia está entre el 50 y el 90%. El tratamiento paliativo se puede realizar por diferentes métodos. Perdón. Por favor, continúa para poder mencionar estos métodos, como son la radioterapia externa, en donde el fraccionamiento más utilizado es de 30 grays en 10 fraccionamientos, pero actualmente se está utilizando un tratamiento más hiperfraccionado de 8.5 grays con sesiones cada una semana. Este tratamiento se utiliza en pacientes graves, es decir, que sufren mucho dolor y que tienen bastantes síntomas, porque tienen poca esperanza de vida pero el tratamiento presenta un gran riesgo de reacciones agudas y tardías. También se puede utilizar braquiterapia de alta carga, eh, Tasa de dosis. sí, de alta tasa, disculpe, en donde se utilizan un esquema terapéutico de 2 fracciones de 8 grays, o se puede utilizar 3 fracciones de 5 a 7 grays. Diego, si el paciente está tan grave, ¿tú usarías esto de 8,5 Gray con sesiones cada semana? ¿Lo llevaríais gravemente para darle 8,5? A la semana siguiente gravemente lo llevaríais para darle 8,5. ¿Tiene mucho sentido eso? ¿Qué crees Pues tú? no, no, en realidad no. ¿Cierto? Como que esto como que no funca. ¿Ya? En general, si el paciente está muy grave, lo que se trata es dar la menor cantidad de dosis de sesiones posible, ¿ya? Para no tener que estar transportándolo, ¿ya? Porque en el fondo, cada vez que se transporta el paciente más se malogra, ¿ya? Mejor, en el fondo, darle por decirte, una dosis única o 2 sesiones de una dosis más o menos considerable y que se vaya a la casa para que esté tranquilo y no la ande pasando mal, ¿ya? Sí, profe. Eso. Por favor, continúa. Y a modo de conclusión, bueno, vimos a lo largo de la presentación que existen muchos cánceres diferentes que afectan a diferentes pacientes, que tienen diferentes síntomas, que pueden producir mucho dolor a nuestro paciente y que estos cánceres pueden ir avanzando y avanzando, aumentando la complejidad hasta que ya lamentablemente se hace imposible la recuperación del paciente. Pero nosotros como, bueno, futuros trabajadores de la salud, es nuestro deber mejorar la calidad de vida de los pacientes y extender la posible esperanza de vida que hubieran tenido. Y para cumplir este objetivo, la radioterapia paliativa cumple un rol esencial y el equipo, tanto el equipo como el personal, todos los aspectos del tratamiento se deben llevar a cabo de forma eficiente, de forma precisa y cómoda para el paciente para no causarle más, para en vez de causarle un alivio, le estaríamos causando más dolor si no se lleva a cabo de una forma adecuada. Continúa, por favor. Esa es la bibliografía que se utilizó y eso ha sido la presentación. Muchas gracias. Ya. Por lo que veo, muéstrame la bibliografía, por favor, Sergio. De lo que yo les pasé, no ocuparon nada. Los felicito. ¿Ya? Para los que están preparando las presentaciones, ocupen la bibliografía que les pasé. ¿Ya? Me interesa que aprendan de libros que en el fondo y no hagan el copy-paste. Si van a poner algo, entiendan lo que están poniendo y traten de integrar los conocimientos que ya hemos visto en las clases anteriores.
¿ya? Porque en el fondo lo único que están haciendo es repitiendo algo que en el fondo ni siquiera saben lo que están diciendo. ¿Me entienden? Entonces eso me está haciendo. Diego, disculpa, ¿podemos ir para atrás un poquito? Con lo del cerebro. Cerebro. Las metástasis cerebrales. Uno más adelante. Otro más. Otra más. A ver. ¿Cómo se llama este equipo, Diego? Eh, no lo sé, profe, la verdad. ¿En serio? Pero si lo vimos, pues, te lo mostré yo en la clase. ¿Mm? Gamma Knife, 201 fuentes de cobalto, dirigidas a un punto en común. ¿Ya? Y por eso en el fondo puede hacer irradiaciones a metástasis pequeñitas, dependiendo del colimador usado. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, son todas esas cosas, ¿ven? Son cosas que ya han visto. Mira, Gamma Knife, sigue la siguiente, Sergio. Mira, la inmovilización del marco estereotáxico con Gamma Knife. Sigue. ¿Ya? Ya. Los coordinadores. Ok, mira, colimadores para el CyberKnife que usan conos. Estos son conos de un CyberKnife. Colimadores multiláminas, que eso utiliza un acelerador, entre comillas, y estos campos de fotones arqueados. ¿A qué se refieren 6 a 8 campos de fotones arqueados? Son 6 a 8 campos de fotones de arcoterapia. Se hacen arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos. Que harían el mismo principio del Gamma Knife. ¿Ya? De tener tantos haces. Chicos, preguntas. Quiero preguntas. Yo, profe, tengo una pregunta. Por favor, adelante. Es que, por ejemplo, lo que no entendí bien es si la radioterapia paliativa produce más síntomas. ¿Por qué? O sea, en general, la radioterapia paliativa va a producir más síntomas de los que el paciente ya tiene así predispuesto. Eh, sí, pues, por ejemplo, produce más síntomas o efectos adversos, por decir, como por ejemplo debilidad, fatiga, náuseas, pero estos desaparecen después de completar la última irradiación, Ya, o sea, al final pero desaparecen. es que lo que entiendo yo por paliativo es que como que reduce las molestias, pues entonces, ¿por qué estaría yo tratándolos con algo que le va a dar molestias? Sí, se entiende. O sea, es como costo-beneficio en realidad, porque está ahí, Es por la gravedad de los síntomas. y no hay forma de evitar que una radioterapia te dé como efecto adverso. ¿En serio? O sea, si estamos hablando de tratamientos paliativos, que las dosis son más hipofraccionadas. Ya. Y estáis seguros lo que estáis contestando? De los síntomas que produce, Sergio, de los síntomas que produce, ¿sí? sí, ¿Quién preguntó? Disculpen, Fernando. Fabián, Bien. parece. Fabián. Fabián, súper buena tu pregunta. En realidad, el tratamiento paliativo es para paliar, tal como tú dices. En general, la radioterapia sí hace efecto, pero resulta que como nosotros sabemos, hemos estudiado radiobiología, ¿ah? Sabemos que para producir un cierto
efecto, tenemos límites de dosis a los cuales sabemos que no podemos pasar si no queremos hacer ese efecto. ¿Ya? Por lo tanto, he ahí el meollo de el utilizar distintos tipos de fraccionamientos. ¿Ya? Por eso no le damos, ¿cómo se llama? 20 sesiones de 2 Gray, ¿ya? Porque en el fondo vamos a tener 20 días viendo al caballero que está súper mal logrado, ¿ya? Y que lo más probable es que se nos muera en un traslado, ¿ah? Y no le vamos a producir ningún beneficio, ¿ya? Ahora, como se sabe los efectos de la radiación y se ha hecho el estudio con los fraccionamientos, estos efectos se minimizan cuando uno hace el tratamiento, ¿ya? En general, por eso el fraccionamiento de 8 en 1, o 20 en 5, 20 en 4, ¿ya? Que en el fondo no le van a producir mayor complicación, ¿ya? Ahora, en el caso de, por ejemplo, de los dolores óseos, hay veces, bueno, uno busca dos cosas. Uno, que en el fondo disminuya el dolor, ¿ya? O producir descompresión, ¿ya? Y lo otro es que como va a ir disminuyendo el dolor, el paciente va a ir bajando las dosis de analgésico. Y ese es otro punto, ¿ya? Que es un tema no menor. El uso como el paciente está muy adolorido, comienza a usar analgésicos y cada vez esos analgésicos son más fuertes, lo que los tienen muy a mal traer, con náuseas, con estreñimiento, ¿ya? Andan volados todo el día, entonces no es una buena calidad de vida. Entonces la gracia de hacer un tratamiento de radioterapia es que les disminuye el dolor y ayuda a que disminuyan también el uso de todos esos opiáceos que se utilizan para el tratamiento del dolor. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta, Fabián? O no sé, ¿quién más? No, yo no tengo más preguntas. Gracias. Ya. Miren, radiografía con un tumor que va a producir un síndrome de vena cava. El síndrome de vena cava, el paciente se empieza a obstruir y miren, aumenta la vascularización en la piel. Disculpe, profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿o no? No se ve, profe. No. ¿Dejo de compartir? Ah, sí, sí. Por fin, por fin. A ver, ahora sí. Miren. Ah, mira, un justo. El tema a tratar en el día de hoy será el Síndrome de vena cava. No, no. y también tejido fibrodiposo. Y el mediastino posterior que se encuentra. Espérate, perdón. Miren, la paciente se le inflama, se le hinchan las venas, ¿ya? Por este tumor que comienza a comprimir la vena cava, ¿ya? A ver. ¿Se fijan? Aumentan los vasos. Esto también es un signo claro de la vascularización a nivel del cuello. Son medios azulados. Así. ¿Ya? Esta es una de las urgencias. Síndrome de vena cava. La presentación como el hoyo. Ya, bueno. Así que eso. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya? En el caso de las metástasis cerebrales. Ahora, ojo que los tratamientos, si bien es cierto, los pacientes vienen muy a mal traer y se mueren relativamente rápido, lamentablemente, por ellos, digo lamentablemente, es que los tratamientos han mejorado bastante,
¿ya? Y un paciente con un cáncer metastásico, por lo general, ya no solamente no está durando 6 meses, sino que está durando más. Está un año, puede durar 2 años, con el manejo adecuado, puede vivir mucho más. ¿Ok? Por lo tanto, cuando uno hace estos tratamientos paliativos, antiguamente uno hacía cosas como en fondo, entre comillas, qué sé yo, campo sencillo, una PIPA y un campo directo y chao, y se iba a tratar el paciente cuando no iba a vivir para poder sufrir los efectos secundarios, ¿ya? Pero hoy en día, como estos pacientes están viviendo más, ¿ya? Hay que tomar un poco más cuidado cuando uno hace la dosimetría para esta clase de tratamiento. ¿Ya? Eso, chicos. No sé si tienen preguntas. ¿Mm? ¿Una duda? ¿Inquietud? Usen la bibliografía. ¿Ya? Diego y Sergio me mandan la presentación, ¿ya? Para poder subírsela a sus compañeros. ¿Les parece?